Buenos días a todos, espero que se encuentren todos bien. Feliz domingo, sí, hoy es domingo. Espero que todos se encuentren bien. Me presento, yo soy el doctor Einstein González y estaré acompañándolos a ustedes el día de hoy con respecto al examen ENU del 2010. Entiendo que hay grupos nuevos, por tanto es importante aclarar cuál es la dinámica que estamos efectuando este año con respecto a los simulacros. Esta vez lo que nosotros hacemos es enfrentarnos al examen de manera como si fuera un examen en vivo y luego de eso, pues inmediatamente pasamos a la corrección. Estos exámenes, ya cuando empecemos a corregirlos, estaremos debatiendo cada pregunta, ah, discutiendo las dudas que uno tenga, aclarando todo lo que se pueda aclarar. Entonces, ahora mismo nosotros procedemos a tomar el examen y vamos a dar un tiempo de 1 hora y 15 minutos. Esa hora y 15 minutos eh, puede que se lo encuentren poco el tiempo, pero eh, la idea es acostumbrarnos al poco tiempo llenando preguntas de la forma más eficiente posible para que luego en el examen de residencias, el oficial, pues ahí no sea un problema el tiempo para ustedes. Así que dense el chance de equivocarse sin preocuparse por eso y pasemos simplemente a aprender de todo lo que vayamos a hacer. Así que nada, voy a empezar el temporizador para que ustedes inicien con su examen. Me parece que ustedes tienen una hoja de respuestas que ustedes pueden imprimir o la pueden descargar y simular que están tomando el examen. Luego de esa hora y 15 minutos, pues vamos a dar 10 minutos para que vayan corrigiendo las preguntas y luego comenzamos con la discusión del examen. Bien, dicho eso, pues iniciamos a partir de ya y nos vemos en 1 hora 15 minutos. Por cierto, cualquier duda o pregunta que tengan la pueden escribir por el chat y estaremos respondiendo. Hola, alguien estaba preguntando que dónde encuentra el examen. Cuando ustedes entran a la plataforma, no sé si están viendo la pantalla, voy a dejar de compartir de nuevo. Aquí en la plataforma ustedes van a la parte en la columna izquierda donde dice simulacros, bajan y ahí van a encontrar el examen en el 2010. Entonces, luego de eso, pues abren el examen y ahí lo tienen. Respondiendo a Nurfi Bisla, esa información hazla saber por el grupo etiquetando a los encargados del mismo. Puede ser a mí, como a Claudia, como a Dilania o como a Francis si se encuentra en el grupo, para que esa información entonces se pase al grupo, a la parte técnica.
Hola de nuevo. Todos los que han terminado pueden, pueden ir llenando la plantilla, claro. Y los que no han terminado, pues cuando terminen, pues, y si se acaba el tiempo, utilizaremos unos 5 minutos para tratar de llenar las preguntas. Ya casi que se vamos a comenzar a discutir el examen, así que preparados. Listo, chicos. Ha finalizado el tiempo para llenar el examen. Vamos a tratar de darle rapidito a la discusión de las preguntas. Bien, repito que para los que han entrado nuevos, en los nuevos grupos, lo que vamos a hacer ahora es discutir las preguntas. Utilicen el chat, no el de preguntas y respuestas, que es un poco más incómodo de ver. Utilicen el chat general para escribir cualquier duda, pregunta, opinión, queja, todo lo que ustedes tengan, pues lo pueden escribir por el chat, que yo tengo el chat abierto mientras leo las preguntas. Así que nada, lo que vamos a hacer es ir pregunta por pregunta e ir discutiendo qué cosas son importantes de saber, no solo de la pregunta, sino de la estructura del examen. Entonces, dicho eso, comenzamos con la primera pregunta del 2010. Y tenemos aquí, la pelagra es una enfermedad causada por la deficiencia de... ¿Qué dicen ustedes? Claro, ustedes responden la pregunta y luego la discutimos. Respondan en el chat. A ver, en el chat. No, no, el chat sale deshabilitado, déjame ver. Pero no debería. Oh, ya entendí. Escriban ahora. A ver. Ah, perfecto, perfecto. Ahora sí. Bien. Pues la respuesta sí, la pelagra es por la deficiencia de niacina. No está de más siempre saberse cuáles son el tipo de vitamina del complejo B de estas que se encuentran ahí. Por ejemplo, la riboflavina. ¿Qué tipo de vitamina es? La niacina es la B3 y la riboflavina. Riboflavina es la B2. La cianocobalamina es B12 y la tiamina, ¿qué es? B1. Y cuando uno habla de deficiencia de tiamina en una intoxicación por alcohol, ¿de qué enfermedad uno está hablando? Ah, no se está viendo el PDF del examen. Déjeme. Ahora sí se ve el PDF. Y cuando uno habla, o sea, el déficit de tiamina por, causado por una intoxicación por alcohol, ¿no se sabe cuál tipo de enfermedad causa eso? No, 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 beriberi no. Es otra. No he escuchado de encefalopatía de Wernicke. Muy bien, perfecto. Entonces, tenemos aquí que la respuesta a la primera pregunta es niacina. Continuando con la segunda pregunta, el siguiente nervio es responsable de la inervación de los músculos de la mímica. Claro está, el nervio facial, obviamente, pero recuerden, ¿cuál par craneal es el nervio facial? El 7. El trigémino es el 5. El hipogloso es... No, el hipogloso no es el 9. El hipogloso es el 12. Perfecto. Entonces, siempre, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vemos una pregunta, no sabemos la respuesta, pero cuando son conceptos o términos que uno debe de saberse, pues siempre es bueno hacer su mini repaso de cada uno
de las opciones que se encuentran ahí, porque nadie sabe si aparece la otra opción y no esa que nosotros no estamos aprendiendo. Así evitamos las botellas. Seguimos con la tercera pregunta. La siguiente vena es afluente del sistema porta. Tenemos mesentérica inferior, la cava superior, la gástrica izquierda, la cava inferior. La respuesta más correcta es la gástrica izquierda. Si bien la mesentérica en una de las variantes de la formación de la vena porta es un afluente, eh, la gástrica izquierda siempre es una afluente que desemboca en la vena porta. Así que esa es la respuesta. Bien, seguimos. El siguiente es un ácido graso esencial. Entender que un ácido graso esencial es aquel que el cuerpo no puede sintetizar, por tanto necesita ingerirlo. Y uno lo ingiere, pues aquí el ácido linolénico es un ácido graso insaturado esencial que el cuerpo necesita para síntesis de diferentes tipos de lípidos. Entonces, continuamos. La osteomalacia es una enfermedad producida por deficiencia de... Perfecto. El colecalciferol. El colecalciferol, que es la vitamina D3 inactiva. Cuando es activa, ¿cómo se llama esa vitamina D3 activa? Que pasó por el hígado y luego pasó por el riñón. ¿Quién sabe? El calcitriol. Muy bien. Calcitriol es la vitamina D activa. El colecalciferol es lo que se encuentra en la piel, que luego va al hígado, se convierte en 25-hidroxicolecalciferol, luego va al riñón, se convierte en 1,25 de hidroxicolecalciferol y ahí es donde se le denomina calcitriol. Entonces seguimos con la longitud del intestino grueso es de intestino grueso, no confundir las unidades de medida, pues aquí tenemos de 120 a 160 centímetros, no hay más nada que aportar en esta pregunta. Seguimos, la siguiente condición puede desarrollar un síndrome de acidosis respiratoria crónica, pregunta que en los primeros años se repite frecuentemente. Aquí tenemos que la obesidad mórbida por varios factores, pero una persona obesa pues tiene menor capacidad pulmonar y por tanto, o sea, hay mayor masa, mayor producción de dióxido de carbono, por otro lado, más grasa, más ácido graso, o sea, por muchas razones empieza a producir ácidos o acumular ácidos y por tanto, aquí desarrolla un síndrome de acidosis respiratoria crónica. Entonces, seguimos. El factor intrínseco indispensable para la absorción de vitamina B12 se produce en... ¿Y cuáles son las células del estómago que producen el factor intrínseco? Las células parietales o células oxínticas o células delomorfas. Muy bien. Entonces, ¿dónde se absorbe la vitamina B12? De esas opciones que están ahí, ¿dónde se absorbe? En el ileum terminal se absorbe la vitamina B12. Muy bien. Seguimos. Las células gástricas que producen las enzimas digestivas son las... Esta pregunta o sea, es una pregunta que debería ser anulada porque la respuesta no se encuentra ahí. Bien, recuerden que las células parietales son lo mismo que las células oxínticas. Entonces uno tiene que apostar por tratar de descubrir qué quiso decir el que hizo la pregunta, porque se equivocó. Y como no revisan los exámenes antes de publicarlos, pues uno tiene que asumir y pensarme acá. Si puso parietales y yo sé que no son parietales, quizás esa persona no sabe que oxínticas y parietales es lo mismo y se confundió con simógena. Entonces yo pondría oxínticas. Está anulada la pregunta porque es lo mismo, pero yo pondría oxínticas a menos que sean o antrales o pilóricas cosas que no están descritas en los libros. Bien, entonces eh, continuamos con la siguiente pregunta. El anión más abundante en el medio extracelular es el extracelular. Pues
estamos hablando de anión negativo, pues tenemos aquí que el cloro es el anión más abundante. Y después del cloro, ¿cuál le sigue? El bicarbonato, muy bien. El bicarbonato, que es otro anión. Sodio es el catión más abundante del medio extracelular y potasio es el catión más abundante del medio intracelular. Seguimos. La concentración normal de potasio en el plasma es aproximadamente de 3.5 a 5.5. Tenemos un potasio normal. Muy bien. Seguimos. Por ejemplo, si estamos hablando de 113 mil equivalente, ¿de qué ion estamos hablando? Del cloro. Y si estamos hablando de 140, del sodio. Y si estamos hablando de 10, de 8 a 10 miligramos. Calcio. Hey, tan activos ustedes. Tan activos. Si están tan activos desde el principio, esos son los que van a romper el año que viene. Seguimos, número 12. Los niveles bajos o la ausencia de cortisol en plasma produce poco cortisol. Poco cortisol produce. Entonces, muy importante, aquí tenemos 4 conceptos que nunca está de más repasarlo. La enfermedad de Addison es es una, ¿cómo se le llama eso? Ay, se me fue el término. Pero es una insuficiencia suprarrenal o una insuficiencia córtico-suprarrenal. Y ahí ya uno entiende que el cortisol va a estar ausente, no solo el cortisol, también la aldosterona y eso. Entonces, enfermedad de Cushing es todo lo contrario, es hipercortisolismo, que puede ser tanto por la glándula suprarrenal como por fármacos, como por algo central a nivel de la hipófisis. La enfermedad de Parkinson, que ustedes saben, la deficiencia de la dopamina y ninguna de las anteriores no puede ser la respuesta. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos factores en condiciones normales aumenta la frecuencia cardíaca? Unos dicen D, otros dicen C. Vamos a ver, inyección de lidocaína, que es un anestésico, un bloqueador de sodio, no debería aumentar la frecuencia. Inyección de solución salina simpática, no, perdón, inyección de solución salina no va a hacer nada. Aumento de la actividad parasimpática hace todo lo contrario y aumento de la actividad simpática claramente es la respuesta. Entonces, el sistema nervioso simpático, pues aumenta la frecuencia, el gasto y todo eso. Seguimos. Una droga que disminuya o anule la acción de otra droga o sustancia en plasma es un antagonista. Tiene afinidad más no eficacia. Agonista tiene afinidad y eficacia. Sinergista aumenta el resultado. E inerte pues no hace nada. Seguimos con la 15. El músculo responsable de la extensión del muslo. Te dicen el cuádriceps crural. Extensión del muslo. La respuesta no está. Ninguna de esas, ninguna de esas extienden el muslo. Recuerden que extender el muslo es tirar el muslo hacia atrás. Eso es extensión. El cuádriceps crural hace todo lo contrario. Levanta el muslo, dígase que lo flexiona. El psoas ilíaco también. Obturativo no tiene que ver y gemelo tampoco. Bien, los músculos eh, que flexionan, perdón, que extienden el muslo son el semitendinoso, el semimembranoso, el glúteo mayor. Esos son los que extienden el muslo. Por tanto, esa pregunta está completamente anulada. Bien, seguimos. Eh, el potencial de acción de una membrana excitable se inicia con la movilización del el sodio. No se diga más. Se abren los canales de sodio, luego de alcanzar el umbral y pues eso va a provocar la despolarización de la membrana. Entonces, continuamos. Una pregunta que ya no tiene mucho sentido porque no aparecen en los exámenes. En Sistema Dominicano de Seguridad Social, los ciudadanos colocados dentro de los márgenes de la pobreza pertenecen al régimen, obviamente subsidiado. No vamos a discutir eso. Y todas las personas sin distinción tendrán derecho a una protección suficiente que les garantice el disfrute de la vida.
y el ejercicio adecuado de sus facultades y de su capacidad productiva. Es el enunciado del siguiente principio del sistema de salud. Entonces, esa es la integralidad. Esos son botellitas. La universalidad pues tiene que ver con que todo el mundo debe recibir servicio sin importar raza, sexo, género, nada de eso. Bien, entonces esos son botellitas que si uno quiere las hace cuando esté estudiando el examen, porque por estadística ya no aparecen este tipo de preguntas. Entonces, un paciente con un aneurisma de la arteria basilar puede ser atendido en el siguiente nivel de atención. Claro está, en una UNAP no se puede resolver eso, ni en un hospital eh, provincial. Eso debe ser, obviamente, en un regional del tercer nivel. Entonces, la respuesta es la D. Seguimos. La vacunación contra el virus del papiloma humano es una acción de atención. Si yo estoy vacunando para que no te dé, estoy previniendo. Por tanto, esa es una atención primaria. Entonces, o prevención primaria más que atención. Eh, Continuamos con la 21. El diagnóstico de enfermedad meningocócica se establece mediante. Tenemos aislamiento del germen en líquido cefalorraquídeo, aislamiento del germen en secreción faríngea y hemocultivo. Todas son correctas. Todas nos van a ayudar a aislar el microorganismo y saber qué tipo de microorganismo está causando la enfermedad. Entonces seguimos. El cuadro clínico de la fiebre hemorrágica por dengue se caracteriza por, muy importante, eso es una pregunta que bueno que en los primeros exámenes empiezan como sencillito, pero en los próximos exámenes eh, se va acomplejando. Entonces, muy importante uno saber lo de la fiebre hemorrágica por dengue y la fiebre dengue. La hemorrágica, pues va a haber estigmas de hemorragia, obviamente, y bueno, obviamente aquí vamos a tener hemorragia de trombocitopenia. La hemorragia por la trombocitopenia, claro está. Pero recuerden que hay datos muy importantes que los doctores siempre suelen poner, tratando de hacer ganchos. Eso de la fiebre es un tema que deben manejar muy bien. Entonces, si habla de dolor retroocular, ya tú piensas en dengue. Pero si habla de cualquier manifestación en miembros inferiores, aún tú viendo el dolor retroauricular, pues ya tú sabes que está hablando de leptospirosis y cosas así que vamos a ir viendo más adelante, pero ahora mismo no tienen cabida. Seguimos. Los pacientes con infecciones agudas del sistema nervioso central cursan con. Generalmente la pregunta más completa es la pregunta más correcta. Bien, pero aquí tenemos cefalea, náuseas, vómitos, anorexia e inquietud. Seguimos. El absceso cerebral es una infección del sistema nervioso central de carácter, claro está, es focal porque una lesión encapsulada en una parte del cerebro, pues es una lesión focal. Bien, seguimos. Las propiedades antiinfecciosas de la leche materna se basan en su contenido de, todos sabemos aquí, pues ustedes rompieron este examen, todos sabemos aquí que es abundante inmunoglobulina A que se encuentra en las secreciones. Bien, entonces, continuamos. El dolor de la madre al amamantar por lo común se debe a alteración de la piel del pezón o mala posición del niño al mamar, mala posición de la madre o del niño al mamar, tamaño excesivamente grande del niño, todas las anteriores. Yo creo que aquí hay un pequeño error técnico en donde se selecciona todas las anteriores en el examen, ¿verdad? Pero es muy importante entender que aquí dice por lo común. Y si te habla de lo común, pues obviamente lo más común es la mala posición de la madre o del niño al mamá. Bien, entonces corríjanse esa pregunta como buena. Seguimos con la 27. La presencia de un caput sucedáneo en un recién nacido guarda relación con. Aunque espérense, porque
hay otra cosita aquí en esta pregunta. No nos matemos la cabeza con la pregunta número 26 porque ese tipo de preguntas ya no aparecen en el menú. Pero no está de más aclarar que la opción A también habla de mala posición del niño al mamar. Entonces, generalmente, cuando ponen todas las anteriores en esos exámenes, generalmente la respuesta es todas las anteriores. Pero no se preocupen por eso. Seguimos. Nos quedamos en la 27, que tenemos el tipo de presentación. ¿Cuál presentación? Más o menos. Exacto, exacto. Si viene en posición, en presentación, perdón, cefálica, pues ahí se va a provocar ese trauma, no, o sea, ese mini trauma en donde ocurre la extravasación y edema a nivel del cuero cabelludo y por tanto se guarda relación directa con el tipo de presentación, eso del caput sucedáneo. Entonces, continuamos. El cefalohematoma es la hemorragia producida. Entonces, aquí lo único que tiene sentido es la B entre el cráneo y la aponeurosis, aunque yo no sé a qué se refieren ellos con aponeurosis. Si aponeurosis para ellos es el periósteo, pues esa sería la respuesta. Porque eso de detrás de las suturas podría tener sentido si uno se lo encuentra. Porque recuerden que el cefalohematoma respeta suturas. Entonces, podría ser tanto la A como la B en caso de que uno quiera darle más sentido a una que otra palabra. Pero ya entienden que el cefalematoma es una hemorragia que respeta las suturas y que se encuentra entre el hueso del cráneo y el periósteo. Entonces, continuamos. Número 29. La sepsis temprana del recién nacido se produce debido a una infección por... Tenemos la vía transplacentaria por vía ascendente, parto traumático, ruptura prematura de membranas y tenemos aquí A y B son correctas. Sepsis temprana. En una ruptura prematura de membrana también está. Entonces serían todas, o serían más la A y la C, más que la B, porque parto traumático no necesariamente va a, a provocar eso. O sea, no es que yo lo haya visto en un libro. Entonces, la respuesta es que uno tiene que hacer, pensar que ellos quisieron poner A y C. Entonces, vayámonos acostumbrando a este tipo de preguntas porque ahí lo que juega mucho es meterse en la cabeza de quien hizo el examen, meterse en la cabeza de quien hizo el examen. Últimamente, pues los exámenes no han sido, o sea, se han ido mejorando respecto a eso, pero siguen apareciendo preguntas en el que si tú adivinas qué quiso poner, pues la pones bien. Pero otro dato muy importante, que ya eso sí hay que tomarlo en cuenta, las preguntas se están anulando y las preguntas están, además de anulando, se están corrigiendo. Así que lastimosamente hay que como reestructurarse para ver qué vamos a hacer con los siguientes exámenes cuando aparezcan este tipo de preguntas. Pero nada, claro, claro que sí, Vanessa, esos son detalles que nos hacen confundir, pero no podemos hacer nada. No, porque nunca, por más que uno dice, ya yo sé cómo viene el examen, te sorprende. Pero para eso estamos aquí. Estamos aquí para crear un juicio propio, no es para que se lleven de lo que yo les digo. Ustedes toman todo lo que le conviene y en su examen usted es responsable de su examen y de tomar sus juicios. Entonces, continuamos. El diagnóstico de septicemia del recién nacido se confirma mediante, claro que sí, cultivo de sangre, porque todo diagnóstico definitivo de una enfermedad infecciosa se toma o se realiza con la identificación del microorganismo. Así que continuamos. La infección perinatal por VIH es transmitida por intraútero, sí, intraparto, sí, posparto, sí. Por tanto, la respuesta es todas las anteriores. El agente bacteriano más frecuente en las infecciones pulmonares pediátricas es el infecciones pulmonares, pues obviamente el neumococo, pero recuerden que eso es un rango de edad, bien, de 2 a 20, de 2 años
a 20, ahí uno estaría hablando del neumococo, pero si es por debajo, y además aquí no está hablando de bacteriana, por tanto no tenemos que estar pensando nada más. Entonces, seguimos. 33. El principal mecanismo de transmisión de patógenos causantes de diarrea, obviamente, es la vía fecal oral, no hay más nada que hablar ahí. En los animales y el hombre, el cuadro fundamental de la rabia se caracteriza por, pues sí, por un cuadro de encefalitis, pues ya ustedes van a saber eh, cuáles son las características, la manifestación clínica de la rabia, los tipos o los cuadros que provoca la rabia, la paralítica y eso. Entonces, todo eso tiene que ver con cuadro de encefalitis. Seguimos. La prevención primaria de la infección de la rabia consiste en prevención primaria. Prevención primaria. Pues la única forma es evitar que no muerdan. Por tanto, la respuesta es vacuna antirrábica para animales domésticos y para todo el mundo. O sea, para todos los animales así. Entonces, el principal indicador del estado de salud de un recién nacido es claro que sí, el peso al nacer, eso es lo primero que hay que averiguar. Si dependiendo de la edad gestacional, pues uno puede determinar el peso. Ya vamos a un mini ejercicio ahí. ¿Cuál es el peso normal de un recién nacido? ¿Quién me dice? Y año, qué específico, de que de 2.500 a 3.999. De 2.500 a 4.000 tenemos o de 2.5 a 4 kilogramos, tenemos el peso. Bien, si está por debajo de 2.500, pues bajo peso al nacer, y si está debajo de 1.500, pues extremadamente bajo peso. Si está por encima, pues de peso elevado. Entonces, muy bien, continuamos con el crecimiento más rápido del niño, obviamente cuando desde que nace, porque se está desarrollando para adaptarse al medio en donde está. Por eso es que crece exponencialmente el tamaño. Bien, es muy importante que ustedes se sepan esa línea de crecimiento. Dígase que de los 0 a 6 meses, cuánto duplica el peso el recién nacido, que de los 6 meses al año, que del año a los 2 años y así. Es muy importante que tengan esa tablita que no está de más aprendérsela. Seguimos. En la osteomielitis, el agente causal más frecuente es el Staphylococcus aureus. Y la salmonela es la causa más frecuente de osteomielitis. ¿En qué tipo de pacientes? Ujú, 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 ujú. Ey, ¿qué pasó ahí? Activo, vamos, actívense, false, ey, dura, duro. Repanocitosis, falsémico, ahí es donde la salmonela es más frecuente en la osteomielitis. Muy bien, seguimos. Paciente con heces escasas, dolor abdominal, pérdida de peso y prolapso rectal. Prolapso rectal, una pregunta clásica de parásitos, ya es algo que no nos debemos olvidar nunca. Va a aparecer esa pregunta, muy probable. Entonces, prolapso rectal, tricuriasis. Entonces, tenemos en la fisiopatología del asma bronquial se encuentra el siguiente signo, asma bronquial. Un signo, algo que podemos evidenciar. No se va a broncodilatar, obviamente. Elevación de la transaminases está muy lejos. Edema de la mucosa de las vías aéreas, claro que sí, y obviamente hay aumento de la producción de moco. Pero obviamente por esa respuesta anafiláctica a nivel de la mucosa de las vías aéreas, pues va a producir ese edema. Seguimos. El germen principal normal de la flora vaginal normal aeróbica es aeróbica. ¿Ustedes apoyan eso, que sea aeróbica? ¿Sí o no? ¿Quiénes dicen que es aerobio y quiénes dicen que no? Claro, porque no puede ser aerobio porque no utiliza el oxígeno
y sintetiza ácido láctico. Generalmente lo anaerobio se asocia mucho a eso. Toma la glucosa, produce energía y da como resultado ácido láctico. Entonces, no sé por qué le pusieron aerobio al lactobacilo. Entonces, recuerda que la Gardnerella pues produce la vaginosis bacteriana y el lactobacilo es la flora normal. Bien, entonces, la oxitocina se produce en la hipófisis, las suprarrenales, la placenta, obviamente el hipotálamo. ¿Y dónde se almacena esa oxitocina? En la neurohipófisis o hipófisis posterior. Muy bien. Seguimos. Es el periodo comprendido entre un año después de la última menstruación. Después de la última menstruación. Bien, después, eso es menopausia. La menarquia es la primera menstruación, la telarquia es la aparición de los botones mamarios y la perimenopausia es el periodo comprendido entre antes y un poco después de la última menstruación. Entonces seguimos. La siguiente hormona es responsable de la proliferación del endometrio. Proliferación. En la fase proliferativa del ciclo uterino, los estrógenos se encuentran elevados. Y obviamente, ¿en qué fase del ciclo ovárico se encuentra esa persona? ¿En qué fase? ¿En la fase folicular o en la fase lútea? En la fase folicular. Bien, en la fase folicular es donde se producen esos estrógenos que estimulan la proliferación del endometrio. Seguimos. El momento oportuno del parto para practicar una episiotomía es cuando está coronado la vulva. La episiotomía es una práctica que está recomendada realizarse para evitar desgarros del canal vaginal. Y se hace pues cuando está coronada la vulva. ¿Ustedes saben cuál es la que más se efectúa, el tipo de episiotomía? La paramediana. La paramediana. Entonces, o medio lateral derecha. Entonces seguimos. ¿Cuál de los siguientes es el tercer periodo de parto? El borramiento y dilatación es la primera, el expulsivo es el segundo y la expulsión de la placenta o alumbramiento es la tercera. No hay más. Seguimos. La presencia de DIPs repetidos durante la labor de DIP2, perdón, repetidos durante la labor de parto sugiere claramente sufrimiento fetal. Sufrimiento fetal. No está de más que se aprendan los DIPs, que son desaceleraciones o desincronizaciones que ocurren cuando uno está haciendo el registro cardiotorácico del recién nacido, del feto. Entonces, los DIPs 1 son fisiológicos. Cuando hay contracción, hay una desaceleración en la frecuencia cardíaca fetal. Pero los DIPs 2 no tienen que ver con esas compresiones y por tanto, eso se asocia a sufrimiento fetal. Entonces, continuamos. En relación con la prueba del HIV y la ley del SIDA, lo siguiente es cierto. No permite hacerla a ningún paciente. Requiere la autorización de la paciente. Claro que yes. Solo se hace si hay gravedad y solo se permite en las embarazadas. Requiere la autorización de la paciente. Eso es así. Pero se supone que no debería ser así porque esa infección es de notificación obligatoria. Por tanto, si tú acudes al centro, pues tienes que hacerse tu prueba de VIH. Pero nada, seguimos. Bueno, y sí, eso de que requiere la autorización, claro que sí, porque te hacen firmar un consentimiento. Entonces, seguimos. La hormona responsable de la producción de leche materna es claramente la prolactina, no hay nada que decir. ¿Dónde se produce la prolactina?
Muy bien, en la adenohipófisis o hipófisis anterior. Seguimos, mitad del examen. El puerperio es el periodo posparto que comprende puerperio, puerperio, los primeros 40 días del parto. No está de más que se aprendan las fases del puerperio. Inmediato, primeras 24 horas. El mediato, el alejado y el tardío son las fases del puerperio que no está de más que ustedes se las aprendan. Seguimos, la ruptura de membrana durante la dilatación antes de completarse la paciente se llama antes de la dilatación, pues empezó el trabajo de parto, pero se rompió antes de que termine la dilatación, eso se llama precoz. No ha iniciado la labor de parto, es prematura. El niño salió y no se ha roto, es tardía. Se rompe cuando termina la dilatación, es tempestiva. Entonces, continuamos. ¿Cuál de los siguientes partos se considera post-término? Claro que sí, las 46 semanas, ya sabemos. Se entiende que el parto normal es de qué semana, qué semana, ¿qué me dice? De 37 a 42 es el parto normal. Seguimos. La inmunoglobulina desinyecta a la madre RH positivo con esposo RH positivo. No, RH positivo, no, no. Tenemos aquí RH negativo, la madre con esposo RH positivo, el cual es una sangre que la madre no conoce. Por tanto, hay que evitar el contacto de los eritrocitos del niño con la sangre materna. Seguimos. La anemia adquirida durante el embarazo es por lo común debida a todo más común es aumento de demanda o deficiencia. Aumento de demanda o deficiencia. Entonces, la deficiencia de hierro por el aumento de la demanda en la embarazada es la causa más frecuente de anemia. Bien, seguimos. Paciente con infertilidad, dolor abdominal, polimenorrea, fatiga, su diagnóstico es infertilidad, dolor abdominal, mucho sangrado. Entonces, claro está la endometriosis. Eso bien se puede asociar con miomatosis uterina si es submucoso, pero la infertilidad generalmente no se asocia a eso, no se asocia a la miomatosis. Entonces seguimos. Niño nacido con hidrocefalia, corioretinitis, ya no se diga más, esa es la tetrada de quién? La tetrada de Sabin, donde tenemos hidrocefalia, convulsiones, corioretinitis y calcificaciones cerebrales, ahí estamos hablando de la toxoplasmosis. Seguimos. La relación existente entre el dorso del feto, dorso y uno de los flancos del abdomen materno es claramente la... ¿Dónde van? ¿Cómo así? ¿Cómo no? No es la A, es la de la situación. Perdón, la posición. La situación es la relación que tiene el eje fetal con el eje materno. Pues ahí uno habla de situación vertical, transversal y así. Entonces seguimos. Los fibromas son más abundantes en multíparas de más de 30 años, multíparas jóvenes, nulíparas de más de 30 años, claramente es nulíparas de más de 30 años, porque los fibromas son lo mismo que los miomas. Bien, que no se lo olvide, un fibroma y un mioma es lo mismo. Y obviamente esos son hormonodependientes. Si uno tiene mucho tiempo sin frenar el ciclo ovárico, en donde se produce muchos estrógenos, pues estás más predispuesta a que se desarrollen miomas. Espero se entienda eso. Mientras más embarazo uno tiene, pues más tiempo sin muchos estrógenos y más progesterona. Por tanto, eh, no se producen los miomas. Seguimos. ¿Cuál de los siguientes miomas es el que causa más sangrado uterino? El submucoso, claro está. Entonces, miren una cosita aquí. Uno de los consejos importantes. Nunca olviden que están llenando el examen completo. No separen las preguntas o no se divorcien del examen con cada pregunta que ustedes vean. Probablemente, a primera impresión, uno ve la pregunta 58 y dice, bueno, los fibromas, y se va por fibromioma, por ejemplo. Eh, Perdón, por fibroadenoma, porque puede confundir. Yo no estoy acostumbrado a escuchar fibroma, yo voy a decir, ellos quieren decir fibroadenoma, por ejemplo.
Y luego veo la siguiente pregunta que dice, ¿cuál de los siguientes miomas? ¿Qué quiere decir eso? Que quien estaba haciendo el examen estaba en el capítulo de miomatosis. Entonces ahí ya yo digo, espérate, pero fibroma y mioma es lo mismo. Y eso te puede ayudar. Este es un ejemplo un poquito vago, pero luego se van a dar cuenta que hay preguntas que te ayudan a responder otra pregunta del mismo examen. Así que siempre tengan pendiente las preguntas que ya llenaron. Seguimos. Lo siguiente se conoce como lactancia materna exclusiva. Es así. Solo 0 por 6 meses, eso es lactancia exclusiva. Entonces, seguimos. El siguiente medicamento es de uso estandarizado en el tratamiento del asma bronquial. Claro está, los esteroides. Claro que es. La hidrocortisona y cosas así es lo que se usa. El diagnóstico, el método diagnóstico indicado en los divertículos es la respuesta es colonoscopia. Ustedes buscan el libro y lo leen porque te lo van poniendo en orden. La colonoscopia es el método diagnóstico para confirmar divertículos. Bien, divertículos, no diverticulitis. En una diverticulitis, pues mejor primero hacer una tomografía axial computarizada, luego porque puede haber complicaciones al momento de realizar la colonoscopia. Pero para simplemente saber que hay divertículos, una colonoscopia no lo confirma. Seguimos. La arteria más frecuentemente afectada por trombosis intracraneal, la cerebral media. Bien, la cerebral media que produce las manifestaciones que ya todo el mundo sabe, de la desviación de la comisura labial, de la fascia y de la hemiparesia. Seguimos. La mayoría de los accidentes cerebrovasculares isquémicos transitorios se deben a. Ustedes dirán, pero eso yo lo discutiría. Porque recuerden que aunque no, perdón, eso es isquémico transitorio. Isquémico transitorio, pues es un émbolo. Eso es así. Entonces, pero la cosa más frecuente de accidentes cerebrovasculares, pues sería la aterotrombótica. Pero ya se entiende que uno de esos trombos, por ejemplo, se puede embolizar y provocar una tía. Así que ya me autocorregí. Seguimos, el diagnóstico de meningitis bacteriana en el adulto se hace mediante, no se diga más, voy, ¿dónde voy? No se diga más, punción lumbar para ver los parámetros de ese líquido cefalorraquídeo. Bien, la glucosa, ¿cómo va a estar? ¿Aumentada o disminuida? Porque hay bacterias que consumen glucosa y por tanto la va a disminuir. La pleocitosis va a ser a expensas de qué? Linfocitos, polimorfonucleares, ¿o qué? Polimorfonucleares. Las proteínas estarán elevadas o disminuidas. Estarán elevadas porque es una inflamación y en la inflamación se producen citoquinas que son en base proteica y por tanto van a estar elevadas. Seguimos. El medicamento de elección en el tratamiento preventivo de contactos de pacientes con meningitis meningocócica es la rifampicina. La rifampicina, eso es el preventivo. Cuando uno ya sabe que un paciente tiene esa enfermedad, eso se le puede pegar a cualquiera y le puede dar a cualquiera, por tanto uno toma profilácticamente rifampicina o ceftriaxona. Seguimos. El o ciprofloxacina, perdón, no ceftriaxona. Seguimos. El siguiente es un hallazgo de la pancreatitis aguda. Tenemos náusea, vómito, dolor abdominal, claro que es. Todas las anteriores. La situación más destructiva en los accidentes cerebrovasculares es, claro que sí, la hemorragia subaracnoidea es lo más catastrófico. Entonces, seguimos. ¿En cuál de las siguientes patologías encontramos irritación meningea? En la pancreatitis, en la colecistitis, en la tuberculosis, claramente.
La hemorragia subaracnoidea está ahí mismo en las meninges. Seguimos. La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa de origen idiopático. No se diga más. La tromboembolia pulmonar se favorece por, tenemos flebitis, claro que sí, daño endotelial va a producir eh, trombos. Daño endotelial, obviamente, o sea, la flebitis provoca daño. Las varices, la estasis también es un predisponente. Eso es literalmente la triada de Virchow ahí. Entonces, todas las anteriores. Seguimos. La propiedad antioxidante de la uva roja es una pregunta que solamente pongamos flavonoide porque apareció en el examen. No nos matemos con eso. Hagan su botellita, que no hay necesidad de hacer ciencia con eso. Seguimos. En la neumonía por neumococo, el esputo es característicamente. ¿Qué dicen ustedes? La respuesta es herrumbroso, como el óxido. Herrumbroso, purulento, con estrías de sangre. Por tanto, esa es la característica herrumbrosa. Bien, no se diga más. El tipo de cáncer de pulmón más frecuente en fumadores es el carcinoma broncogénico. Claro que sí. Janet, ¿cuál es el detalle? Habla ahí. Te leemos. Bien, entonces, en lo que Janet describe su detalle, el carcinoma más frecuente es el carcinoma broncogénico. Bien, en fumadores, claro está. ¿Qué es lo que pasa? Sí, hay dos. ¿Cómo así? ¿Qué? Hay dos B. Ah, esa sería la C en vez de la B. Esa sería la C. Bien, entonces el carcinoma broncogénico, recuerden que ahora el cáncer más frecuente de pulmón es el adenocarcinoma, pero si es en fumadores, claramente es el carcinoma broncogénico. Bien, entonces seguimos. En las anemias hemolíticas, el tipo de bilirrubina que se eleva, hemolíticas, eso es prehepático, no se ha conjugado. Por tanto, la respuesta es, aunque mira, ¿qué lo que? La respuesta podría bien ser ambas. Porque si tú tienes un hígado bueno con una anemia hemolítica, tú vas a elevar la bilirrubina conjugada. Mira qué interesante. Pero no hagamos ciencia. Otro truco de Lennon, no haga ciencia porque vas a fracasar. Seguimos con la 76. Paciente de 30 años de edad, agricultor, llega a emergencias en coma con miosis, cialorrea, bradicardia. ¿Qué sistema está activo ahí? Sobreexpresado. El parasimpático. Entonces, los órganos fosforados, ¿a quién inhiben? ¿A quién inhiben los órganos fosforados? La acetilcolinesterasa, no acetilcolina, la acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada la acetilcolina. Si yo inhibo a quien me elimina la acetilcolina, pues la acetilcolina, que es el neurotransmisor parasimpático, pues va a actuar de más. Por tanto, va a provocar miosis, cialorrea y bradicardia. Decimos, ¿cuál de los siguientes trastornos dermatológicos es más frecuente en el SIDA? Dermatitis seborreica, por favor, solo háganse su botellita. No hay que hacerle ciencia a aprenderse que la dermatitis seborreica es el trastorno dermatológico más frecuente. El segmento del colon en donde son más frecuentes los divertículos es el colon sigmoides. Eso es así. Eso es así, no se diga más. El diagnóstico definitivo de la tuberculosis pulmonar se hace por. Recuerden que la única forma de hacer el diagnóstico definitivo es identificando
el microorganismo, ¿bien? Definitivo, no hay ni presuntivo, ni sospechoso, ni nada de eso. Entonces, la vaciloscopia del esputo, yo puedo ver claramente eh, bacilos, ácidos alcohol resistentes, pero eso no quiere decir que yo sepa que eso es tuberculosis. Entonces, seguimos. La enterocolitis pseudomembranosa asociada al uso de antibióticos es producida por la pseudomembranosa por Clostridium difficile, no se diga más, esa es la respuesta. La tercera fase de la evolución patológica de la apendicitis aguda es, empezamos con la catarral, luego la supurativa, luego la gangrenosa y luego la perforada. Así que la respuesta es gangrenosa, ¿bien? Seguimos. El método diagnóstico más específico. ¿Está mal corregida la página? Bueno, si está mal corregida la página, pum, ya ustedes saben que eso es un punto de más para ustedes. Entonces, el método diagnóstico más específico en las patologías de vesícula biliar es la sonografía por siempre y para siempre. La sonografía identifica todos los datos necesarios para diagnosticar una colelitiasis. Bien, aunque aquí dice en las patologías de la vesícula biliar, pero bueno, no nos matemos. La salida franca de sangre en la orina luego de un traumatismo abdominal se llama, claro está, hematuria, o puede ser otra cosa. ¿Cuál de las hernias inguinales puede ser con más frecuencia inguinoescrotal? Esa es claramente la hernia indirecta, la inguinal indirecta. Tenemos paciente politraumatizado inconsciente. ¿Cuál es su primera medida? No me importa que si está detutanado, yo lo que necesito es permeabilizar las vías aéreas, asegurar la vía aérea. Bien, entonces el ABCD siempre se cumple. ¿Cuál nervio se lesiona más frecuentemente en cirugía de tiroides? El recurrente laríngeo. Claro que sí, uno se lo puede llevar. Seguimos. El método diagnóstico de elección en la obstrucción intestinal es la obstrucción intestinal, la radiografía de abdomen con el paciente de pie. Eso me va a mostrar los niveles hidroaéreos, el signo de la pila de moneda, todo lo que yo vaya a buscar en una radiografía que me pueda ayudar a diagnosticar. Bien, es lo primero que se hace y por eso es el de elección. La glándula salival más frecuentemente afectada por cáncer es, respuesta, la glándula parótida. Simple y llanamente. Más grande, hay dos, es más, más susceptible, obviamente. Nódulo mamario duro, móvil, indoloro, bien delimitado en la mujer. Bien delimitado, indoloro y móvil, esas son las características de el fibroadenoma mamario, es el tumor benigno más frecuente de la mama. La solución endovenosa de elección en un paciente que llega en shock a emergencia es no hagamos ciencia, no hagamos ciencia. Lactato en Ringer es lo que se le da. El medio diagnóstico de elección en la esofagitis corrosiva es hay que ver el grado de lesión de la pared del esófago, por tanto la esofagoscopia es lo que se realiza. El síndrome de vaciamiento rápido o de dumping se relaciona con cirugía de, claramente, si yo te quito el estómago, no hay esa llave de paso para llegar al intestino delgado y por tanto eso va a provocar síntomas como diarrea, intolerancia a la comida, etcétera. Ahí estamos hablando de una resección total del estómago. Paciente femenina de 40 años llega a urgencias tras sufrir accidente automovilístico en el que recibió un trauma directo con el volante. Entonces, si vemos aquí ingurgitación de las venas, disminución del ritmo cardíaco y la otra es, ¿cuál es el otro signo? ¿Cuál es el otro signo que falta? La hipotensión. Ahí estamos hablando de la tirada de quién? De Beck para taponamiento cardíaco. Muy bien. Entonces, seguimos. La siguiente condición se asocia al neumotórax. Espontáneo. Espontáneo.
Espontáneo. Bulas enfisematosas en pacientes altos, delgados, que de repente está presentando disnea, eso por un neumotórax, producto de la rotura de una bula enfisematosa. Masa blanda con transiluminación positiva congénita en triángulo posterior del cuello. Cuando hablo de triángulo posterior, pues ahí estamos hablando de el higroma quístico. Bien, el higroma quístico es una malformación, los vasos linfáticos están mal puestos y se crea esa tumoración a nivel del cuello. La siguiente es una complicación que puede presentarse en la cirugía de parótida. Claro está, el nervio facial atraviesa la glándula parótida, por tanto la parálisis facial puede ocurrir, la parálisis facial periférica. El principal drenaje linfático de la mama se produce hacia los ganglios axilares, no hay más nada que decir, eso es simplemente así. El método diagnóstico de elección en el pseudoquiste de páncreas es a ver, aquí lo único que tiene sentido es la sonografía abdominal, bien, que puede ver lesiones quísticas líquidas, bien, aunque una tomografía me parece que más específico. Tenemos el mejor método para calcular la superficie corporal total de un paciente quemado, la típica regla de quién, ¿cómo que se llama? De Wallace, la regla de Wallace. La EGLE es para ver la fecha posible de parto. Y tenemos los ruidos intestinales de lucha están presentes en, claro está, obstrucción intestinal mecánica. Y nada, chicos, espero que les haya ido bien en este examen. De no haberles ido bien, no importa porque ahora hay que falta para uno terminar de acostumbrarse a tomar este tipo de exámenes. Así que si tienen alguna pregunta, duda, háganla saber para entonces dar por finalizada esta reunión. Pues si no tienen preguntas, nos vemos el año que viene, dígase, en el 2011. Así que nada, recuerden que esto se va a subir probablemente el martes para que puedan repasar este simulacro. Un placer y nos vemos.